Unboxing de productos de uñas que compré por internet. Miren todas las cosas que compramos para nuestro estudio de uñas. Se las iré mostrando una por una porque de verdad son muchísimas, aunque hay algunas que no podré mostrar, pero empecemos. Primero que les debo mostrar esta extensión de 4.5 metros porque tengo un falso contacto en el estudio y eso me puede provocar un problema mayor. Compré esto para que mis clientas coloquen la cartera al lado del estudio porque a veces tienen que colocar las carteras en la silla o en otro lado que no sea cerca de ellas. Fíjense que esto tiene aquí una cinta que tiene pega y uno la pega donde uno quiere. Recuerda no irte porque lo mejor está al final. Estos son unos stickers, vamos a abrirlo. Son unos stickers para hacer el packaging de las uñas que tenga de encargo de Press On Nails. Ya saben que pueden comenzar a hacer sus pedidos con los diseños que a ustedes más les guste. Esto va a ser parte del sellado de la caja. Estas son stickers para uñas. Fíjense que son stickers para pegar las uñas Press On Nails. Yo los amé desde un primer segundo porque aparte de enviarles pega en la caja, también les voy a enviar 2 o 3 blisters para que se peguen sus uñas con etiquetas. Por ejemplo, para las niñas es muy útil porque las niñas no se pueden pegar las uñas, sino que las utilizan para jugar o para eventualidades. Entonces es muy práctico porque así no le hacemos daño a las niñas con los productos y aparte de eso las pueden reutilizar cuando quieran. Las compré azul y las compré rosadas. Vamos a sacar una de estas azules para ver cómo son, para que ustedes puedan ver cómo son. Fíjense, ahí se ven azules, pero aquí se ven prácticamente que transparentes. Y luego les voy a enseñar cómo se utilizan, porque tienen una manera muy especial de utilizarse para que funcionen bien. También tengo estos empaques que son banditas de alcohol. Aquí no se consiguen y por eso los pedimos para poder colocarlo en el packaging de las uñas Press On que les voy a enviar a mis clientes. Fíjense, aquí dice que trae una que es de alcohol isopropílico tópico antiséptico al 70%, que son estériles y podemos utilizarlas una sola vez. ¿Con qué finalidad se hace esto? Para que la cliente pueda tener una experiencia buena. Simplemente cortan acá, vamos a hacer una demostración. Cortan un pad de alcohol y sacan la bandita. Miren que sale una bandita y vamos a tomar la uña de nuestro cliente. Vamos a suponer que esta es la uña de nuestro cliente. Esta es Tiffany, todos conocen a Tiffany, y simplemente vamos a limpiar la uña antes de colocar la uña Press On. Como ella ya tiene uña, ¿verdad? Imaginemos que no tiene uña. Vamos a limpiar la uña y luego colocamos un sticker de los que les mostré, una pegatina, y pegamos nuestra uña Press On. Y así aseguramos que vaya a durar más la pega o lo que le vayamos a colocar a la uña para sostener la uña Press On, valga la redundancia. Acá compré unos soportes que son para colocar también las uñas Press On y realizarlos directamente acá. Vamos a abrir uno. Yo tenía, o tengo mejor dicho, un soporte, solo uno, que es con el que venía trabajando directamente. Creo que ha aparecido en algunos de mis shorts y aquí está, que yo lo amo, me encanta, pero necesitaba otro y preferí pedir el par que fuesen totalmente iguales. Vamos a abrir para que lo vean qué trae y cómo es. Ajá. Aquí tenemos la base con los magnéticos y traemos aparte la bolsita con los soportes. Vamos a seguir abriendo, trae como 500 bolsas este empaque. Y vamos a ir colocando uno a uno los soportes. Y así podremos trabajar. ¿Cómo se utilizan estos soportes? Pues súper fácil.
Imaginemos que tenemos acá nuestro soporte, súper lindo por cierto, parece ajedrez. Y vamos a conseguir unas pegas especiales que vienen siendo estas, ok. Estas se llaman Tack-It Removable Adhesive, adhesivo removible, súper bueno, súper útil, porque simplemente yo de acá tomo una bolita, fíjense, les voy a mostrar cómo es. Miren, es como plastilina literal, pero transparente. Yo de acá tomo una bolita del tamaño que guste o de la uña que necesite poner y la voy a colocar sobre el soporte que quiera utilizar, y luego voy a tomar la uña que quiero colocar sobre el soporte, en este caso sería esta, y la coloco fácilmente. Miren cómo presiono y miren cómo queda. Y esto pues se mueve muy poco y así podemos trabajar con mucha más facilidad. No sé si lo capte la cámara, pero tienen como escarcha por dentro. De verdad quedé feliz, enamorada, está muy bonito. Creo que nunca había amado tanto un envase para jabón como este que compré para mi estudio. Está fabuloso también. Este es el penúltimo producto que pedimos y wow, de verdad que, bueno, vamos a hacer un unboxing. Estoy muy entusiasmada y muy emocionada por esto. Para ver dónde trae las instrucciones. Aquí están las instrucciones de uso en varios idiomas. Bueno, solo leeré ya luego. Ahorita miren, traen como unas pelucitas que esas van incorporadas en los micrófonos. Este es para colocarlo en el teléfono. Luego escucharán los nuevos videos que haga con este audio de micrófono. Estos son unos micrófonos para hacer ASMR, para hablar, particularmente para hablar. Ahorita que estoy haciendo muchos videos de unboxing y de otras cosas sobre las uñas, me funciona fantástico. Pues fíjense, esto me imagino que se coloca, resulta listo. Acá ya tenemos pelucita y tenemos que hacerlo con los dos. De verdad que bonitos se ven, de verdad que estoy muy entusiasmada de utilizarlos. Trae también su cable tipo C para cargarlo cuando ya estén descargados. De momento vinieron cargados, ya lo voy a prender para que vean. Ahí prendió uno. Simplemente cuando uno lo conecta al teléfono debería dejar de titilar, pero sí, tienen carga. Pues una parte emocionante es quitarle los plásticos, así que vamos a hacerlo. ¡Ay, qué lindo! Mira qué encanto. Y ahí sigue prendido, vamos a apagarlo. Qué hermoso este artículo, lo amé. Ahora vamos a ver qué dice. Sirve para blogs de shorts, para entrevistas y para hacer lives. Aquí dice que pues obviamente para grabar y reproducir, 20 metros de recepción accesible, radio preciso, o sea, sonido preciso, timbre claro de sonido, me imagino. Es una sensitividad alta y compatibilidad con dispositivos. Pues amo. Y este es el último. Voy a abrirlo. Es una lámpara de secado extra rápido, ultra rápido, que de seguro debe venir cargada también. Tiene aquí su base. Vamos a ver. Abro la base y esto se mueve. Oh, me encanta. Esto se mueve. Vamos a colocarla acá. Y tenemos el manual de instrucciones, que pues me imagino que sí está en muchos idiomas. Tiene su cable USB, también tipo C. Casi todos los productos tienen tipo C. Y ahora la hermosa lamparita parece un palito y está ultra fabulosa. ¿Dónde tiene para cargar? Acá atrás tiene para cargar. Y acá está el botón de encendido, donde no tiene botón, sino que es totalmente táctil. Obviamente en las cámaras de los teléfonos
se ve que titila el táctil, pero de frente no titila. Es una luz ultra potente que yo creo que sellaría cualquier cosa, porque fíjense, ni siquiera se ve morada, se ve como fucsia de lo fuerte y potente que es. Me recuerda incluso a las lámparas de odontología. Pues lo coloco acá, vamos a ver. Lo coloco acá en su pedestal. Queda así, ay, qué bello. Y pues lo voy a utilizar así, de este modo, para sellar las uñas. Mira, me lo pongo aquí en la mano y siento literalmente el calor tan increíble que emana esta lámpara. Me ha encantado, la voy a poner a prueba y en otro video voy a mostrar cómo la utilizo, igual que todas las demás cosas.